Les cuento un poquito, bueno, ven los carteles, yo soy Polibarno Atene, actual vicepresidente de ADA. Desde ya, bueno, buenos días a todos y muchas gracias por interesarse, por estar presentes en esta linda experiencia que estamos comenzando a vivir. ADA está haciendo unos webinars desde hace tiempo, pero esta es la primera charla que hacemos así pública. Después la vamos a hacer, la vamos a difundir, pero bueno, la intención es ir a hacer una charla relajada entre colegas, que hace tiempo venimos trabajando en la industria del libro. Es así el caso, vamos a presentar primero a Nora Gil, que está ¿dónde era que estabas? Cariló. En Cariló, en el partido de Villa Gesell. No, Pinamar. Pinamar. Pinamar, es de Pinamar. Bueno, ya todos, hay mucha presentación, no necesita, más que es una grosa y es una querida colega que queremos mucho, que viene colaborando con ADA desde siempre. Hoy es una honorífica, pero lo fue desde siempre. Por bien. Así que también, bueno, nos acompaña Elisambura ahí, levanta la mano, desde Rosario, otra grosa, ilustradora infantil y juvenil, y aparte es la delegada de nuestra sede de Rosario, tal cual. Y por otro lado, Diego Bianchi, también un gran colaborador de ADA como padrino y además un gran ilustrador, diseñador y editor, que nos va a ayudar a dar también una mirada desde otra perspectiva. Les cuento a la mayoría, entonces está Miriam, que va a ser como la moderadora, para los que se fueron sumando ahora. Y vamos a empezar a charlar un poquito de algunos temas. Estuvimos ahí, antes teníamos una previa para empezar a dar la palabra. Y igualmente cualquiera puede ir dejando sus consultas, comentarios, lo que quieran a través de los chats, que Miriam los va a ir exponiendo para que podamos hablar sobre eso. Decí dónde está el chat, Gio. Por si acá, decí dónde está el chat, Poli, por si acaso no lo ven. Porque si vos abajo, al medio de la pantalla, dice chat. Dice, clican ahí sí. Y se abre el chat donde ustedes pueden dejar las preguntas. Sí, ahí donde está al lado de participantes y donde dice compartir pantalla, que no lo toquen eso, pero igualmente están la mayoría deshabilitados, ¿sí? Y después tienen ahí algunas reacciones, que no sé, debe ser, decía, que pulgar arriba, pulgar abajo, eso veremos después. Bueno, chicos, ¿quieren contar un poquito? Le damos, me parece que corresponde la palabra a las damas, ¿no, Diego? Primero. Como usted diga, claro. Y bueno, empecemos a contar un poquito cómo lo estamos llevando, ¿no? Esto que se ha convertido en una situación muy especial mundial y que, bueno, los ilustradores no estamos exentos para nada, por más que nuestro modo de vida parecería siempre de cuarentena, ¿no? ¿Nora? Bueno, cuando iba a ser un año muy promisorio, Feria del Libro, varios libros por publicarse, y debo decir que en marzo se frenaron, o sea, para que nadie se sienta mal, porque a mí, la verdad, se me dio vuelta todo laboralmente. 3 libros en parate, uno que está ya, como se dice, ya lo imprimieron y no lo sacan a la venta porque dicen que es tirar una botella al mar. Otros 2 que me apuraron muchísimo para hacer los libros propios, que me apuraron y en marzo se frenó absolutamente todo, libros que tenían que ir a imprimirse a China. España, que decidió no seguir publicando un libro mío que venía hace años. Otra editorial, digamos, con la que yo iba a empezar a hacer
un libro de poemas y que me pagaban tan poco que no. Así que debo admitir que en este momento, o sea, se me fueron totalmente las ganas por 3 meses de dibujar. Le ayudé, para contarles un poco mi situación personal, a mi hija, que es puericultora, a hacer los dibujos de su sitio de puericultura. Y soy una excelente ama de casa, plancho, limpio y cocino. Y finalmente, hace una semana, comenzamos a hacer un proyecto con mi hija, un librito pequeño, gracioso, sobre, o sea, que tiene que ver con puericultura, con puerperio, pero un pequeño proyecto personal que no sé si alguien lo querrá. Pero bueno, el parate que yo siento, al menos personalmente, es total. Y las ganas, la verdad que es una situación entre lo personal, que uno no puede ver a sus seres queridos, no puede viajar a Buenos Aires, etcétera, etcétera. Bueno, es un poco triste, pero por otro lado es privilegiada por, bueno, por donde yo vivo, económicamente también mi marido está trabajando, o sea, no es para nada una situación mía difícil, pero laboralmente, o sea, yo he sentido un parate casi total, más allá que alguien diga, bueno, vamos a hacer un proyecto, vamos a hacer tal cosa, quizá la semana que viene tenga que ya mandar unos originales, pero de verdad que yo pienso que para la profesión, al menos en lo que a mí me toca y proyectándolo a los demás, no sé, muy difícil en ese sentido. ¿Vos, Eli? Bueno, nosotros acá estamos en cuarentena desde que se suspendieron las clases. Yo tengo un niño de 6 años, así que estoy con el cerebro que no me lo prestan para mí. Digamos que yo, como le digo siempre, déjame pensar. Entonces, yo creo que los proyectos y eso, lo que es local, sí, se pararon mucho. Recibí un proyecto justo cuando entrábamos en cuarentena, de Colombia, hecho acá, pero que era para Colombia. Lo hice en la cuarentena, me costó horrores, porque es como que sí, no tenía el cerebro, literalmente no tenía el cerebro para ponerme. Lo terminé, quedó muy lindo y todo, pero es como que te cuesta pensar. Yo trabajo también, bueno, pero lo que es local sí, es como que desapareció lo local. Y yo trabajo para afuera, tengo un agente, y es muy loco lo que ha pasado porque tengo proyectos ya, digamos, contratados con ellos del año pasado, entonces tengo un calendario que ir siguiendo. Una de las editoriales muy grandes suspendió todo el personal por tiempo indeterminado, no se sabe si esos libros se van a hacer. Otros sí se van haciendo, pero llega el mail y te dicen, el show debe continuar, hay que seguir haciendo, aunque no se sepa si salen las cosas. El problema es que el que no se sepa si salen las cosas es que no se sabe si se cobra. Entonces, es como muy extraña la situación. Trabajo así pautado tengo, pero es como que se va retrasando todo. El libro que tengo pautado en esta editorial grande que suspendió todo el mundo tendría que haberme llegado el brief el 1 de junio. Todavía no hay noticias, ni siquiera de que vuelvan a abrir. Entonces es como extraño eso. Después sí aparecen algunas otras cositas también por parte de la gente, local no ha aparecido nada. Y bueno, y viendo de encarar también proyectos propios para ver qué se puede activar. Con amigos editores, con amigos diseñadores, a ver qué se puede generar en el plano local, porque en el plano local, no, absolutamente nada. Diego, permitime dar la palabra a mí y contar un poquito, si te dejamos en última instancia, porque me parece que por ahí estaría bueno enganchar con lo que también nos va a interesar, el tema del mundo editorial, ¿no? Dale, lo mío va a ser más cortito, porque bueno, estoy igual que las chicas y que calculo que el resto de los ilustradores, parado. A mí me pasó que justo
venía de una maratón de proyectos y de pedidos y hacer libros hasta en Navidad. Fin de año fue una locura para mí, no existía. Y terminaba más o menos un libro para el 30 de marzo, fines de marzo. Entonces me había como reservado un par de meses para bajar, para calmar, un poco con proyectos personales y todo eso. Y bueno, la situación me obligó a hacerlo, ¿no? De alguna manera. Tenía un libro para España para entregar en mayo. Hablé con el editor, me dijo, seguimos en pie, pero bueno, veamos cómo viene la cosa. No creo que salga el libro este año, por ahí lo pateamos para el año que viene. Y ahí estoy, relajadamente. En medio pasan, porque esto hay que contarlo, pasan cosas como que se estalle en la placa de video de la compu, un mes y medio sin placa, la fui a buscar ayer, por suerte, porque parece que acá se restringe todo, que son todas situaciones que a veces te obliga, ¿viste? A replantearte un montón de cosas y decir, bueno, ¿qué hago en este tiempo? Tampoco me dio ganas de dibujar, pero en realidad no me dio ganas de trabajar, sí me dio ganas de dibujar, que hay que diferenciarlo. Sí, son dos Y cosas. empecé, tal cual, y empecé a agarrar mis cuadernos que hacía rato que no tenía, a hacer collage, a probar otras cosas, tomarle cariño, o sea que hasta me vino bárbaro quedarme sin computadora. Entonces, como que uno, viste, empieza a replantearse cosas de otra manera. Después, bueno, lo laboral creo que nos pasa a todos, y lo que se está viendo es como una incertidumbre en el futuro del mercado, de los libros. Es como que estamos pensando más allá que el próximo libro. Y eso creo que nos tiene a todos un poquito como temerosos, ¿no? Diego, vos estás en Uruguay, ¿no? Bueno, sí, yo estoy en Uruguay, donde la cuarentena hace unos pocos días se va como progresivamente levantando según las profesiones y las regiones del país, pero creo que más allá de eso, mi situación no está muy lejos de la de ustedes y seguramente la del resto de los colegas que hoy están acá presentes en esta reunión, en esta conversación. Que por otro lado, me parece, y lo quería decir públicamente, fantástico que Ada se preocupe por lo que está ocurriendo en este momento y dé la posibilidad a nosotros, en principio, y agradezco, el poder contar la experiencia, y por el otro lado creo que, bueno, ojalá esto sume a la gente que está del otro lado de la pantalla y pueda ver que estamos todos en la misma situación. En mi caso particular, en lo laboral, que nunca está desligado del resto de nuestra vida, muchas cosas se cayeron. Tenía 3 workshops en el año, uno en Italia, uno en Perú y uno en Argentina. Eso se postergó. Un libro para publicar en Colombia, otro en Estados Unidos y otro en Brasil, que también se vio postergado. De hecho, lo de Brasil y Estados Unidos, el libro está impreso, pero no lo sacan, no se publica, no se hace prensa. En fin, es una situación compleja, es una situación diferente a la que no estamos acostumbrados. Creo que estamos haciendo todos la primera experiencia. Y en ese sentido, bueno, no es fácil conservar la paciencia, ¿no? Hay que reinventarse, ¿no? Tenemos como un espacio para pensar, que eso me parece que es una de las cosas más importantes que nos está dando la cuarentena. Vos, Poli, y el resto de los colegas recién hacían alusión a que estaban resolviendo cosas que no habían podido resolver. Yo también tenía una muestra para hacer en la Galería Mardurce en mayo, una muestra de ilustraciones, que se vio postergada obviamente, y que ahora se está reprogramando para septiembre. Así que yo he seguido trabajando duramente en esa muestra, y debo, en ese sentido, la pandemia me tranquilizó porque yo venía a contrarreloj,
con los compromisos que tenía, y ahora no me atrevería a decir gracias a, pero la pandemia modificó los tiempos de todos y entonces me permitió poder trabajar con tranquilidad en esa exposición. Así que bueno, por otro lado, también he aprovechado, como decía Nora, a hacer cosas que son necesarias y que a veces uno no tiene tiempo. Yo hago una huerta, a la cual le dedico mucho tiempo, y cuando hay muchas cosas de trabajo dando vuelta, es difícil ocuparme de la huerta. Así que ahora, bueno, también ha sido una posibilidad, y para mí es una alegría poder dedicarme, digamos, a mis plantas, a ese tipo de tareas que en realidad a veces se complican justamente cuando el trabajo tironea, ¿no?, sobre el resto de las tareas cotidianas. Y aprovecho entonces que justamente te dejaba lo último para hacer gancho. Hacemos otra ronda con una pregunta y después pasamos en todo caso a alguna consulta de los que están oyéndonos. Primero, desde tu óptica, como desde el mundo de la editorial, ¿cómo lo ves? Y como editor también, ¿cuáles son las estrategias que tenés pensadas como editor y como dibujante, ¿no? Si son diferentes. Y después, bueno, en todo caso, las chicas, yo, contar un poquito brevemente cuáles puntualmente son estrategias que estamos encontrando, que nos imaginamos, que nos sale para suplir todo esto que recién contamos. Bueno, mira, el mundo editorial, como todos han comentado acá, está en caída, ¿no? Pero esta caída, al menos en Argentina, no comenzó con la pandemia. Esta caída comenzó, lamentablemente, con una gestión de gobierno anterior, en donde los últimos 4 o 5 años, bueno, las cosas se redujeron de manera drástica. No se hicieron compras gubernamentales, apenas el gobierno de la ciudad hizo algunas compras minoritarias a un grupo de editoriales. Si comparamos con si comparamos con el 2019 a esta altura, en el 2019 ya se había reducido prácticamente un 40% el mercado editorial en nuestro país. Con las consecuencias que eso genera, ¿no? De achicamientos de presupuestos, de posibilidades de contratación a ilustradores o escritores o diseñadores, etcétera, etcétera. Ahora, en referencia a cuáles pueden ser las estrategias, bueno, eso es como decía recién, hay que reinventarse cada vez, ¿no? Yo ahora cada vez menos estoy participando en Pequeño Editor, que es la editorial que fundé junto con Ruth Kaufman, y porque la que realmente se hace cargo de ese trabajo ahora es Raquel Franco, que es la directora de la editorial. Y yo la acompaño en la parte de arte. Y ella tuvo, digamos, el reflejo de crear lo que ella llamó Colonia Pequeño Editor. Es decir, en vez de imaginarse una colonia presencial donde los padres llevan a los niños a un lugar a tener aprendizajes, a jugar, a pasar el rato y hacer experiencias, ella generó a partir de ese concepto de convocatoria, pero a través de Internet. Entonces se generó un grupo en Facebook, se generó un mailing, y se generaron espacios en donde ella compartía materiales para que la gente pudiera utilizar durante este proceso de pandemia. Desde lecturas, desde apuntes o desde videos, ejercicios de todo tipo, análisis vinculados a textos, en fin, cosas que estaban muy vinculadas al aprendizaje de los niños, sobre todo en la primera edad, para que tuvieran actividades y pudieran compartirlas con sus padres. Eso es un poco, digamos, la manera en que Raquel encontró en Pequeño Editor como para que justamente, bueno, el tiempo que tenía la gente para ocupar en sus casas lo pudiera ocupar acompañando a sus hijos, no solo en las tareas cotidianas, sino también en otro tipo de tareas que pudieran entretenerlos. Un poco, digamos, sería eso lo que ha hecho Raquel. Y después, en referencia a lo que es la venta,
no hay mal que por bien no venga, porque la venta lo que hizo, el hecho de no tener acceso a las librerías, lo que hizo fue que se desarrollara y se implementara una zona de ventas por internet en la página web de la editorial y en el Facebook, desde donde hoy se está, digamos, la editorial está vendiendo, digamos, de manera particular los libros a aquellos que los solicitan. Ese es un poco lo que está sosteniendo la situación y alcanzando a mantener una estructura que es mínima. A mí, personalmente, me preocupa el futuro en cuanto a, uno, el precio de los libros, y ahí es donde yo no soy muy optimista en cuanto a que todos podamos tener o intentar vivir de hacer libros. Me asusta el precio de los libros, pienso que no, económicamente va a ser muy complejo para la gente comprarlos, y lo que estoy viendo que hacen algunas editoriales es la venta de los libros digitales, que en cuanto a derechos de autor para nosotros es muchísimo menos, pero es una reconversión, porque me pongo a pensar, o sea, por ejemplo, diarios. Yo no compro nunca más un diario en papel. Entonces, indefectiblemente, algo de los libros de papel se va a ir a lo digital, por más que a mí no me guste, porque no me atrae mirar un libro digitalmente tanto como me atrae verlo en papel. Pero siento que naturalmente se está volcando una parte de los lectores hacia la lectura digital, incluidos los dibujos. Sí, no sé, o sea, realmente no soy muy optimista en cuanto a la generación, o sea, en cuanto al trabajo que va a haber para todos nosotros. Bueno, y hay que ver, bueno, la reconversión, no sé, Diego, vos, si ustedes hacen venta ya de los libros digitalizados. Lo que Leo lo está haciendo. Sí, no, pequeño editor no tiene posibilidad hoy día ni presupuesto, porque para todo se necesita un presupuesto, con lo cual, al no tener acceso al dinero, es imposible generar proyectos nuevos. El proyecto que generó Raquel era un proyecto que no demandaba una inversión, sino que Claro, es demandaba... solidario más bien. O sea, Claro. es una cuestión solidaria, como tanta gente que está dando los permisos, lo mismo lo del Ministerio de Educación. El Ministerio pidió permiso para adquirir libro, o sea, algún libro, y bueno, cuando me lo pidieron y se lo pidieron a la editorial, lo único que yo pedí, por favor, es que fuese con los dibujos incluidos, porque estoy viendo muchísima gente que está utilizando libros en las redes sin las ilustraciones, y de verdad que no se entiende absolutamente nada. Le dije, con la condición de que se suban los dibujos también, bueno, así se hizo, pero bueno, estos son todos proyectos solidarios, proyectos donde uno participa, pero lo que es el futuro económico de nosotros como ilustradores, lo veo con un enorme signo de pregunta. Yo creo que ahí, conectando con lo que dice Diego, ¿no? Esto, lo de Colonia, pequeño editor, y lo que estamos haciendo la gran mayoría, que es generar contenidos, porque se necesita en este momento, y realmente es una cosa que es parte de nuestro trabajo, y queremos ser solidarios, pero, y no solamente dentro de la industria del libro, generalmente todas las industrias han buscado la forma de activar, de desarrollarse. Lo que pasa es que lo que estamos viendo es, ante esta incertidumbre que tenemos adelante, es, bueno, ¿cómo vivimos de esto? Porque, no sé, Raquel hace Colonia Pequeño Editor, genera contenidos pensando que a futuro eso va a terminar
generando más ventas de libros, le ayuda a ella, le ayuda a la cultura, le ayuda a todos. Pero ¿cuánto se puede sostener eso? ¿Cuánto podemos nosotros sostener, dar webinars, regalar una narración? Y eso tiene que ver con los cambios que el mundo viene pidiendo. Con esta, ¿no?, forma de metodología y cuestiones que tenemos que ir viendo. Sí, yo creo que es como un poco al revés de lo que dice Nora. Cada vez se necesita más la imagen y el ilustrador. O sea, sobre todo cuando se pasa a la virtualidad. El problema está en quién lo quiere pagar y quién cree que todo es gratis porque está en las redes. La cuestión es quién pone la plata para la producción, digamos, porque contenidos liberados, porque el que haya contenidos liberados no quiere decir que sean gratis o de producción gratuita, son dos cosas, dos conceptos diferentes. Entonces, se necesitan los libros, sean digitales o sean en papel. Yo creo que no tiene tanta fuerza todavía el libro digital como para desplazar al de papel. Creo que es necesario el libro en papel, sobre todo para generar lectores de pequeños, ¿no? Para el lector adulto ya sí, por ahí te pasás a un ebook y bueno, listo, tenés una biblioteca gigante y no necesitas tener esto y 20 cajas con cosas guardadas, porque ya no sabes dónde meterlo. Pero para el lector infantil, para generar lectores desde chiquitos, se necesita el libro en papel todavía. Y yo no creo que se deje de necesitar. El problema siempre está en la financiación. A ver, ¿cómo se hace? ¿Quién genera los contenidos? ¿Quién paga ese contenido y reconoce al generador de contenidos? O sea, porque la cultura hoy es netamente visual. Y nosotros somos generadores de imágenes visuales. Entonces, somos necesarios y en lo que es redes sociales somos imprescindibles. Aunque suene pedante. No hay ni una sola editorial que pueda publicar algo en Instagram si no tiene una tapa. No existe Instagram, no existe el perfil si no hay imagen. El problema es cómo hacemos para cobrar nuestro trabajo. Que eso es lo que se nos viene, porque todos los pedidos que nos han llovido, porque no quiere decir que no haya pedidos, son de colaboración gratuita. Haceme un libro de 20 páginas en colaboración gratuita. Sí, bueno, pero ¿con qué como yo? Porque nosotros comemos de dibujar, pagamos los impuestos de dibujar, el alquiler de dibujar, entonces ahí está digamos, el nudo y el problema de fricción que hay entre el que necesita los contenidos y no reconoce que eso es un trabajo que debe ser pagado. Y esto saltó con justamente esta tendencia a que se distribuyan PDFs gratuitamente. Exactamente. Que es realmente un problema para el sector. No solamente la falta de conciencia de lo que vos estás haciendo es siendo generoso con trabajo ajeno. O sea, porque vos no sos generoso si compartís un PDF, sos generoso si vas, te comprás el libro y lo donás a una biblioteca. Son dos conceptos diferentes. O sea, la generosidad no está en compartir algo que no es tuyo, sino es re fácil. Eso se llama afano. Para ponerle un ejemplo pero, anecdótico a lo que acaba de decir Elisa Ambruna, hace poco me contaron una anécdota que creo que capaz alguien la pescó por internet. Una persona que tenía una biblioteca digital quiso solidarizarse con la comunidad y a través de las redes, ella hizo un posteo que tuvo muchísimos me gusta y se compartió hasta el infinito, donde ella proponía liberar los PDFs de una docena de libros que estaban en su biblioteca. Y ella con toda una arenga en el texto diciendo, bueno, que la solidaridad en este momento era importante para todos, porque de ningún modo íbamos a poder sostener este mundo si no hay solidaridad, bla, 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 bla. Pero vos fíjate, o en plural, fíjense cómo está grabado en el inconsciente colectivo el hecho de que una persona, como nos toca a nosotros la posición de generar contenidos y compromiso con esos contenidos,
porque es muy fácil levantar cosas de otro lado y reconvertirlas. Finalmente, ella fue aplaudida prácticamente en las redes por el gesto que había tenido, y luego tuvo el gran problema de que se le vinieron una cantidad de escritores encima para reclamarle y hacerle entender que ella no tenía derecho sobre el uso de las obras. Luego tuvo que pedir una gran disculpa, pero bueno, el daño ya está hecho, como se dice, ¿no? Y por eso retomaba un poco las palabras de Lisambruna, o sea, nadie piensa en que los que generamos contenidos también tenemos que pagar las cuentas cotidianamente. Y a nivel internacional, perdón, a nivel institucional, gubernamental, también hay unas anécdotas circulando en donde piden materiales, y esos materiales o bien no están ilustrados y no se entienden, como decía Nora, o también lo que ocurre es que se están haciendo, digamos, hay un contexto, hay un soporte para que ese contenido sea compartido gracias al beneplácito y benevolencia de los autores, y hay un montón de gente trabajando en torno de esa puesta de contenidos online que está cobrando un sueldo. Y el que no cobra es el autor. Y el único que no cobra es el autor. Una anécdota puntual de un caso particular que ocurrió acá en el Uruguay es que se donaban libros en donde no se le pagaba al autor, digamos, se hacía una especie de selección de materiales de diferentes autores y se publicaba un libro que se donaba a las escuelas. Y bueno, lo típico, ¿qué fue lo que ocurrió? La imprenta cobró, el diseñador cobró, o sea, todo el mundo cobró, los que armaron el libro cobraron, pero los escritores y los ilustradores no cobraron un peso. Entonces, es notable cómo se supone que por un lado lo nuestro puede generar un aporte, pero por el otro lado, todo el mundo piensa que nosotros, no sé, no tenemos necesidades primarias como el resto de la población. Sí, se puede pedir que uno, no sé, puede ser solidario si decís, bueno, vení a pintarme la pared de la casa, arreglarme la pérdida de gas. Eso también podría ser solidario. El problema puntual es que el arte No tiene se un ve como valor trabajo. más abstracto, ¿no? En ese sentido. Entonces ahí es donde siempre perdemos. ¿Por qué? Porque hay un amor, lo podemos hacer por amor al arte, por amor a los chicos, si trabajas para la literatura infantil. Es un tema complejo de tomar. El otro día lo hablé con unas editoras. Ellas me dijeron que la enorme diferencia está que si lo pide una maestra, si una maestra pide la reproducción de un libro en las redes para usarlo con su grupo de alumnos, no publicado en internet, bueno, es como agarrar un libro de la biblioteca y trabajarlo. De todas maneras, como les dije antes de empezar esta reunión, es muy complejo el tema, a mí me está resultando muy complicado, veo infinidad de reproducciones donde nadie pidió permiso en las redes, de los libros de todos, y hace un día decidí, bueno, voy a remitir cuando me piden permiso a la editorial, porque no soy yo sola como ilustradora, sino que también hay un escritor. Entonces, que lo resuelva la editorial, porque a mí me está resultando muy difícil el tema, que lo resuelva la editorial, porque al final es la editorial con la que yo tengo el contrato, la editorial que vende el libro y que lo produce y que lo paga. A mí me deja un poco más, no tan mal con este tema, porque de verdad que no puedo, porque le ha pasado a una escritora que dijo no reproduzcan este libro en las redes para una biblioteca popular, y la han matado, pero la han matado. Y es una cosa horrible, y nadie quiere que eso le pase a uno. De verdad que fue como un acoso, pero espantoso. Entonces yo prefiero que lo resuelvan los grandes grupos económicos o pequeños grupos económicos, pero que tienen una estructura,
que venden el libro, y como me dijo lo que leo, nosotros no autorizamos directamente. A mí me resulta muy complejo el tema, muy, muy difícil para resolverlo yo. Si ¿Sí? me permiten bien pedir permiso. Preguntas. Perdón, Nora, si me dan un pequeño espacio, les leo alguna de las preguntas como para que... Miriam, Poli está sin audio. No, tengo el audio. Está sin micrófono, Poli. Fíjate. Yo tengo Poli. audio. ¿A No, quién Poli, decide? Poli. No, Poli. A Poli se le bloqueó el micrófono. Ahí está. Ahí está. No, Bueno, pasó el camión vendiendo sandías y lo desactivé. está. Bueno, tienen que ver con la temática que están hablando. Yo simplemente les transmito la pregunta por si hay algo más que decir. En parte, Lucía Vidal consultaba respecto de este tema que venían hablando en relación a compartir todo en términos de PDF, o sea, de compartir los libros, ¿no? Liberando PDFs. Por otra parte, Fernando Carmona consultaba cómo veían el panorama de los ilustradores en la Argentina después de la pandemia, cuarentena. Y después, bueno, hay otras preguntas, pero por ahí tienen que ver con otras temáticas, así por si quieren decir algo más respecto de estos temas. Miriam, no me quedó clara la primera pregunta. En concreto, ¿cómo decía? Lucía pregunta qué opinan de todo esto que está pasando con el compartir PDFs de libros por todos lados, que era lo que venían hablando. Bueno, es la destrucción de la industria editorial. Sí, pero yo creo que es un tema de concientización también. Me parece que hay que... Sí, obvio, falta conciencia de eso, de que ese contenido no es que se materializó por arte de magia en Internet. Es que atrás hubo un editor, un ilustrador, un escritor, un editorial, un diseñador, y que hicieron posible que eso exista. Entonces, no ser consciente de todo eso es negar el trabajo de toda esa gente. Estamos haciendo una compartirlo diferencia sin permiso y de forma compulsiva, porque si no dan permiso, igual lo están compartiendo. A mí me echaron de 2 grupos de Facebook, que por decir que esos libros tenían derechos vigentes de autores vivos, que son vecinos tuyos acá en Argentina. Me echaron de 2 grupos de Facebook, porque era una egoísta y miserable que no compartía mi laburo. A mí no me preocupa que me linchen en las redes, eso a la larga o a la corta se cae por su propio peso. Yo creo que si nosotros no defendemos nuestro trabajo y no sentamos posición, nos pasan por arriba. Es así. Ahora, que hay una diferencia entre publicar un PDF y que un maestro lo esté leyendo y mostrando. Hay diferencia. Uno puede ser promoción de la lectura. Claro. El otro es afano. Exacto. O sea, no a pasa PDF, a veces con buenas intenciones. Autorización propia. O sea, PDF me parece, PDF yo lo veo absolutamente diferente a que, como vos decís, que un maestro vaya leyendo el cuento y lo vaya mostrando a sus alumnos. Ahora, PDF, yo, salvo en alguna determinada ocasión que di permiso de publicar un PDF de un libro mío, que era absolutamente mío, sin el texto, y ellos lo contaban, que me pareció muy hermoso lo que habían hecho. PDF yo no me parece correcto, porque es como dice Paula, es el libro. O sea, una cosa es que el maestro lo cuente, lo muestre, no tenés ahí un libro armado para que, bueno, para que todos lo lean y, bueno, como me dicen en lo que leo, y después nadie va a comprar el libro porque ya lo leyeron. Es que y después hay otra cosa, no solamente eso. Pero bueno, la cuestión es, en estos grupos de Facebook que se compartían los PDFs, y que se compartían PDFs de imprenta, está ahí el kit de la cuestión. Aparecieron imprenteros
ofreciendo sus servicios para imprimir el libro en digital y para puentear a las editoriales. Ah, la flauta, bueno, eso ya es... Entonces es complejo Eso- el tema, porque los PDFs que se están compartiendo no son fotos mal sacadas Bueno, con el celular pero armadas ahí en la el teléfono. editorial, ahí tiene que entrar la Claro, editorial. Ahí es tiene que entrar, sí. toda una cuestión que Sí. es compleja. No, bueno, pero Este, ese es un temazo legal para la editorial. claro, pero ¿y cómo haces? ¿Cómo hace la editorial? Bueno, No, pero hay, ¿eh? Elisandrona, mirá, tenemos un ejemplo bien inmediato al cual remitirnos, que es aquella ley que no me voy a acordar el nombre, que figura en muchos libros de muchas grandes editoriales en donde dicen que está prohibido fotocopiar el libro. Sí, sí, Mientras hablaban me hacía acordar a eso, ¿no? De la vieja sí. fotocopia. Entonces, es cierto que, digamos, está esa legislación para que se cumpla, pero por el otro lado también sabemos todos, y seamos realistas, que la fotocopia sigue Sí. existiendo. El caso que, recuperando las palabras de Nora, que decía, bueno, ¿cómo es entonces si hay un maestro que está trabajando con un libro? Si hay un maestro para mí trabajando con un libro, bueno, o lo compró la escuela, o se lo donó el Estado, o el libro apareció de prestado. Y se está haciendo promoción de la lectura, pero también hay digamos, se cumple con la convención de respeto que tiene que haber entre, justamente, bueno, cómo llegó ese libro a las manos de ese docente. La institución lo compró A, o la editorial se lo vendió A. Entonces, está planteado, digamos, esa delgada línea por la cual está transitando hoy toda esta situación, que nos termina por confundir y por quitarnos, digamos, no podemos ver el bosque, estamos viendo el árbol. Estamos muy, muy encima de la situación como para poder entender y definir qué es lo que nos está pasando en ese sentido a nivel profesional o qué es lo que puede llegar a ocurrir después de esto. Por otro lado, yo no estoy tan de acuerdo en que si los PDF se comparten, los libros no se vendan. Eso me parece un discurso de las editoriales hegemónicas. Mm. Y ellos, bueno, ellos tienen bestsellers, pero bueno, poniendo a alguien que está vinculado a la literatura infantil y juvenil, como por ejemplo Luis Pesetti vende a montones. Yo no creo que las ventas de lo que leo bajen porque haya algunas personas que estén fotocopiando o pasando un PDF. Por supuesto que yo con estas palabras no estoy avalando ni que pasen un PDF ni que se haga una fotocopia. Eso creo que va en la ética de cada uno, pero de algún modo también existe todavía lo que se llama el boca en boca, y también es cierto que hay gente que no tiene acceso a la cultura o a determinadas herramientas, y que si le llega una fotocopia de un libro mío, a mí no me hace ningún tipo de problema. Yo creo que está bueno en ese sentido el hecho de tener cierto, digamos, sesgo de generosidad y no ir a la editorial, mirá, encontré una fotocopia, persigan a este pirata, porque, o sea, echa la ley, echa la trampa, todos sabemos. Ahora, lo que dice Elisa Bruna, de que hay una imprenta que está No, liberando PDFs, o el caso que yo cuento de esta señora que tiene una biblioteca digital y decide ella por motu propio Exacto. liberarlo, bueno, esos son los problemas. Recién cuando hablaban ustedes, yo pensaba, ¿qué pasa si esto mismo lo trasladamos a un supermercado? ¿No? Digamos, esa misma problemática. Hoy el supermercado habilita a que, bueno, por pedido del Estado, bueno, cada persona se lleve una manzana. Y así sucesivamente, hasta que un día se genera una confusión y la gente entra al supermercado a llevarse su manzana, porque cree que ya tiene derecho sobre esa manzana, y nadie lo tiene que acusar. Entonces lo que vos decías, Elisa Bruna, en las redes, de algún modo donde vos estás poniendo el cuerpo diciendo y poniendo el freno y el límite, y la gente no termina de entenderlo, porque No, te eh, echa, te borra, te bloquea y chau. sí, pero es que es una situación confusa también. Lo que está ocurriendo es confuso. sí, No sabemos qué es lo estoy que de va a acuerdo. pasar más allá del día siguiente. Lo O que sea, está claro es que va a haber un cambio en el modelo de negocios, que todos, digamos, yo lo traslado, por ejemplo, a la música.
en su momento, en los 90, era muy común bajarse los MP3, bajar música con el sistema del P2P, bueno, había un montón de maneras, copiarte el CD, y eso era como lo que vendría a ser hoy la fotocopia para nosotros. ¿Qué pasó? En el camino, hoy vos le preguntas a cualquier pibe, che, ¿te bajás música? No, yo pago Spotify, y la verdad necesito, tengo todo acceso. Entonces, hubo una reconversión del modelo de negocio que todavía no termina de ser bueno para el músico, ojo, porque no es que... Porque no acceden todos tampoco. El músico tuvo que salir a hacer recitales, a ponerle el cuerpo, porque no vive ya del disco, ¿no? Vive de otra cosa. Por eso en estos momentos también está con los mismos problemas que nosotros, ¿no? Ahora, si nosotros quisiéramos llevar lo mismo al mundo, pasar lo análogo al streaming o a lo digital, vamos a tener que reconvertir de alguna manera la forma de consumir y la forma de vender cultura. Pero en general, música, cine. Yo a veces veo, digamos, yo soy, pago Netflix, pero a mí me gusta mirar cine asiático, europeo, que no lo encuentro, no tengo manera, tengo que buscarlo en internet. Entonces, ¿cómo hago? Lo veo online en alguna página de esas. Yo digo, ¿cómo se sostiene esta industria? ¿No? Nosotros todos, cuando hablamos recién de la fotocopia, cuando yo estudié Bellas Artes, y para mí corría fácil, era estudiar a través de la fotocopia que me daban los profesores. Ahora, ¿eso me hizo un ser de costumbres de leer todo en fotocopias? No, todo lo contrario, tengo bibliotecas de arte, de libros de teoría, me alimentó de alguna manera intelectualmente como para necesitar del libro, que es lo que yo, digamos, creo que apunta a Diego, ¿no? No es tan tenebroso esto del PDF, pero sí llevado. El tema es que no se pudo reglamentar. Es peligroso cuando no es consciente. Cuando no se toma tenebroso cuando lo hace un imprentero, claro, y gana dinero y se hace toda una... Ahí sí es tenebroso. No es tenebroso maestras, titiriteras, etc. Bueno, pero a veces las maestras, con muy buenas intenciones, preparan un video, me pasó a mí, donde relatan, es más, el video es súper editado, y muestran todas las páginas en detalle, con la voz de una nenita, súper dulce, pero estaba el libro completo relatado. Lo que decías vos. Está lleno de eso, está lleno, es todo. Y está bien el gesto, y está buenísimo que se promocione. Ahora, va a haber, tampoco promocionar la lectura, ojo, porque cuando uno promociona la lectura es otra cosa, ¿no? Es dejarte con ganas de leer la promoción de la lectura. Sí. Bueno, no sé si sobre este tema estamos agotados, Miriam, digamos, si hay otro tipo de... Sobre este tema no había más preguntas. Yo simplemente agrego algo que me parece a mí desde mi lado los docentes, es algo sobre lo que he indagado en algún momento, que a veces creo que la gran cuestión también pasa por no diferenciar, en el caso de la ilustración, del resto de lo que serían obras de arte, ¿no? ¿Qué diferencia hay en que yo tenga en un libro la foto de una obra de arte a que yo me haga una copia de una ilustración, ¿no? Y sin duda que hay una gran diferencia. El tema es que la gente lee que el original es el que tenés vos en tu casa, y el que está lo que está en el libro ya es una copia. Entonces yo, ¿por qué no me puedo hacer una copia de la copia? Que es lo mismo que si le saco una foto a la obra de arte que está en el museo, es una copia de esa obra de arte, y nadie la cuestiona. Entonces yo creo que hay algo de esa cabeza a la hora de copiar los libros, como si no hubiera ningún problema, como si no se entendiera que cada libro es un original, ¿no? Creo que pasa un poco por ese lado. Y esto, digamos, se complicó más todavía porque con la aparición de Internet es como que ahora el libre acceso al arte lo puedo hacer a través de tener, bueno, mi navegador en la computadora, tengo abierto todo el mundo, y si está en Internet es gratis. Y ahí es donde está la confusión.
Ahí está la confusión y ahí es donde hay que educar y hacer entender que todo eso que está en internet, alguien lo puso ahí y que trabajó para hacerlo, para ponerlo en internet. Bueno, Sí. paso a preguntas de otra índole, porque hay preguntas varias, vamos de a una. Hoy Hernán Russo preguntaba, ¿con qué instrumentos se sienten más cómodos? ¿Cuál es el que los incentiva para su creatividad? ¿Instrumentos en qué sentido? No sé si Herramientas. Herramientas. Hernán, si te referís a materiales o a algo extra que uno, no sé, música o a qué te referís. No, yo creo que es herramientas. Herramientas de dibujo. Sí. ¿Vos, Nora? Yo, lápices. Lápiz negro es lo que más me gusta, y después sí pasarlo a digital y corregirlo. Lo que más... Paula, soy feliz de haber aprendido a separar la línea del lápiz. No sabes las veces que lo he visto ese webinar. Hizo un webinar para separar la línea del lápiz del fondo, que sin tener que seleccionar. Entonces, eso a mí me ha... Todo el libro último que estoy haciendo de mi hija, que es de una gallina y un huevo, todo es una línea, miren, les voy a mostrar algo. Qué lindo. Todo es gracias a lo que Paula, no sé Y fue el primer webinar que hizo Ada, ¿eh? Ya vamos por el número 11, ¿no? el webinar que hizo Ada. No, soy feliz con eso. Era la prueba de fuego. A ver si se ve algo. Ahí está, mirá. Eso, Paula, es tu webinar. ¡Ay, buenísimo! Muy bueno. Genial, Nora. ¿Vos, Pau? ¿Eh? ¿Vos qué te gusta? ¿Con qué me Usar. gusta? Digamos, hay dos, yo creo que lo que más necesitamos para trabajar es el cerebro. Después las herramientas, depende del proyecto. Y bueno, bocetar, boceto en lápiz. Últimamente estoy bocetando por tiempos, boceto mucho en la tableta y porque se me rompió el escáner. Así que empezamos la pandemia sin escáner y sin impresora. Así que bueno, también mucho boceto en tableta y después también una cuestión de tiempos y de proyectos y de Productividad. costo, inversión, ganancia, pintar en digital. Porque muchas veces los proyectos no dan para irte a comprar el papel de acuarela o los acrílicos y terminás invirtiendo más en lo que vas a ganar. Entonces todo tiene que ver con una cuestión de tiempo, costo-beneficio y bueno, y el trabajar, yo creo que la herramienta fundamental nuestra es el cerebro. Ahora ¿cómo nos mata la creatividad en ese sentido, la necesidad de la productividad, ¿no? Sí. Porque yo les contaba al principio que palmó mi placa de video 1 mes y medio sin la compu, y me obligó a hacer algo que yo me dije, uy, qué apartado tenía esto de volver a hacer el collage, cosas. Yo hice Bellas Artes, imagínense, manejo acrílico, pasteles, lo que sea. Y volví a las bases. Entonces, el tema del lápiz, el papel, ¿no? Tener ese acceso, y está buenísimo tener esa cercanía, más allá de que como profesionales estamos obligados a ser productivos, no perder esa parte. Yo creo que si no tenés toda esa base analógica, después se nota en lo digital. Se necesita la base analógica para que lo digital sea más personal y no se vea de plástico. Acá en esta mesa nos falta alguien de la nueva generación que nos diga, no, yo ya puedo evitar. Yo soy un dinosaurio, o sea, yo no tengo tableta, mi lápiz óptico es un mouse y tengo una PC común y silvestre. O sea, es tablero y después perfeccionarlo con el Photoshop. De verdad que no sé usar la tableta, no sé usar el lápiz óptico, pero me parece que, y tampoco soy tan productiva en cuanto a, o sea, hago un trabajo por vez y que no me apuren con los tiempos. Desde que yo empecé a ilustrar, nunca, la mayor reivindicación no fue el pago, o sea, siempre necesité vivir de esto, pero mi mayor reivindicación fue que no me pongan una fecha a tope
soy rápida trabajando. Un proyecto a la vez y lo terminaba cuando lo terminaba. Eso fue mi forma de trabajar. Yo me siento que soy un gliptodonte directamente de cómo trabajo, porque si ven, todo es antiguo. Pero bueno, me es muy útil la herramienta digital, pero la uso como una herramienta, no para dibujar. No tengo Es esas... que no deja de ser una herramienta. No deja de ser, Una pero ayuda mucho herramienta. también. No Sí. es una hada mágica que viene a hacer que puedas hacer lo que no sabes hacer. ¿Qué es lo que nos vendieron? ¿Qué? Nos Pero vendieron muchas eso, veces digamos. ayuda a Los hacer que lo que venden uno... es eso, claro. Y sí, los que venden herramientas digitales te venden eso, pero si no tenés un A ilustrador mí atrás y lo un que me da cerebro que maneje la gracia, herramienta, a mí lo que me da gracia es cuando escucho a algún ilustrador dice, no, porque yo trabajo el Photoshop para que parezca que se hizo a lápiz. Entonces es alucinante. O sea, trabajo para que parezca lo analógico. ¿Vos, Diego? Bueno, yo hace un tiempo, por suerte, me he decidido a recuperar la relación con las herramientas analógicas, ¿no? El pincel, la tinta, la témpera, el acrílico, el cartón, el papel, los gramajes de papel, volver a las fuentes de algún modo, ¿no? Sin dejar de utilizar esa herramienta que mencionaban recién, que es la digital. Yo no tengo tableta, yo también como Nora tengo una PC y un mouse, y manejo el Photoshop en un 40% de lo que supongo que rinde el Photoshop, quizá menos, pero la verdad que encuentro en el uso de los materiales tradicionales un descanso, ¿no? Eh, y digamos que llevan otro tiempo de producción y de realización, eh, y que eso depende también si uno está dentro o fuera de la industria, o cuán dentro o cuán fuera quiere estar de esa industria. o en qué Eh, industria estás. ¿Cómo? O en También. qué industria estás. Sí, sí, Claro. totalmente. Sí, sí, Bueno, sí. yo de momento estoy mucho más volcado a la docencia, por ejemplo, que a la producción o a proveer de ilustraciones a medios de comunicación o editoriales. Trabajé 25 años en el diario Clarín y en otros y muchísimos medios de comunicación que lograron que, un poco y en referencia a palabras que decía Poli, se secara la creatividad y eso me obligara a encontrar otros métodos que me sirvan como referencia y como incentivo para tener ganas de trabajar, no de Que no te, dibujar, que- como se que no decía te hoy, coma el oficio, ¿no? Claro. que no te coma el oficio, ¿no? Por el otro lado, también cuando uno está dentro del oficio y cabalgando en la batalla, también creo que es necesario para el ilustrador encontrar una alternativa que le permita salvaguardar ese espacio creativo, germinal, del cual depende después toda esa creatividad, ¿no? Y los materiales analógicos, creo que lo que nos dan es el tiempo de poder no solo disfrutar, sino también de poder experimentar y de poder entender qué es lo que va pasando en algo que no es definitivo, es decir, en el proceso. Para mí Equivocarnos. lo más importante es el proceso. Siempre hay un objetivo, pero digamos que en el caso de los trabajos publicados, el objetivo es que el trabajo se publique. Pero creo que hay algo que es importante reparar, y es en el proceso. Entonces, el hecho de trabajar digitalmente, yo nunca tuve demasiada oportunidad de poder experimentar y proyectarme a través de lo digital y amplificar mi mirada en ese sentido. Pero sí en los materiales analógicos, ¿no? Que creo bueno, que nosotros somos de generaciones bisagras. Yo empecé con la computadora en el año 98, en el 99 puse mi primer correo electrónico, y de ahí en adelante pude empezar a trabajar como estamos trabajando ahora, o mejor dicho, como estamos conversando ahora. Este modus operandi que está en vigencia hoy día, el ilustrador lo tiene hace ya 2 décadas. Entonces, pero hay algo que hay que saber cuidar, ¿no? Es como una especie de reserva natural para mí, el hecho de guardar ese espacio creativo
o ese tiempo de encuentro con las herramientas. Acá, ¿ves? Analógico. Sí. Esa. No, capaz que suena nostálgico, ¿no? Incluso cuando hablamos del libro digital o del libro en papel, hay como de parte nuestra una nostalgia, me parece a mí, de que bueno, que el tacto, la hoja, la textura, etcétera, y que las cosas se pierden en otro sentido. Quizá las nuevas generaciones que ya vienen seteadas de otra manera, no tengan esa nostalgia, y la nostalgia que vayan a tener va a ser aquella que les va a producir un cambio de tecnología como nos ocurrió a nosotros. Porque en definitiva son saltos que pega la tecnología. La conformación tradicional que conocemos de un libro encuadernado, en cuadernillos cosidos o pegados con una portada, etcétera, etcétera, impreso en offset, eso también es tecnología, ¿no? Incluso cuando los libros se hacían en el medioevo, también era una manera, no había una industria, pero había un encuadernador, había un oficio, había una persona que se especializaba en algo. Y eso ya era un avance que estaba en relación a un oficio y que luego de ahí se deriva a la tecnología. Así que bueno, yo no estoy en contra de lo que sea digital, ni a favor de que lo analógico se pierda de la mirada de los profesionales, ¿no? Claro, Creo que hay yo que... entiendo ¿Qué? eso. No hay Diego. no hay solo una diferencia en la producción, también hay una diferencia estética, que yo la encuentro mucho en los jóvenes ilustradores hoy, y también en lo que requieren muchas editoriales. Yo he mandado ilustraciones mías que son, digamos, más clásicas, si querés, y me dicen, no, por ejemplo, en Inglaterra, en una editorial me dicen, no, queremos dibujos más, que lo llaman edgy en inglés, o sea, más más cuadrados, más otro estilo Más más joven. angulosos, no tan, Otra estética, también se está tan imponiendo. redonditos y tiernitos, una cosa así. Sí, o Son sea, modas. es la forma que a cada uno le gusta ilustrar, pero sí me estoy dando cuenta que hay nuevos movimientos o nuevas tendencias en ilustradores más jóvenes. Ni bien ni mal, es así, pasa. No, que nosotros querramos, digamos, agarrarnos de la nostalgia de lo analógico no quiere decir que esté mal lo que se viene. Yo me pongo a pensar, el otro día en otro webinar, Marcelo Otero, que dio una clase de pinceles de Photoshop, decía algo que me gustó mucho porque me sentí identificado, ¿no? Esto de decir, fíjense el tema de los acortes, yo no estoy muy de acuerdo porque hay algunas veces que necesitamos pensar las cosas. Y yo decía, no sé, si voy al ejemplo, el momento de sacarle punta al lápiz, ese momento podés usarlo para, ¿no? Decir, uy, parar un poquito, reflexionar, digamos, ya lo digital no te da ni siquiera eso, es, ¿no? Seguir, porque podés seguir produciendo. Ahí está la diferencia. Lo que yo sí estoy de acuerdo con Diego es que las próximas generaciones van a tener otro tipo de descanso, se lo van a tener que dar. No quiero creer que todo tiempo pasado fue mejor, sería tonto de nuestra parte. Sí, retomo una palabra clave, me parece, que dijo Nora, que es tendencia. Y creo que estamos rodeados de mucha tendencia hoy día, y algo que fue propiciado de algún modo por las redes sociales. Sí. Porque antes, o sea, tendencia siempre hubo, ¿no? O sea, siempre uno tuvo un referente del cual abrevar, del cual aprender, y que nos enseña mirándolo y copiándolo. En mi caso, por ejemplo, yo copiaba a Dante Quinterno, íntegro, o sea, yo sabía de memoria todos los personajes de Dante Quinterno, sabía de memoria todos los personajes y el auto de Meteoro, y así sucesivamente. Ahí estuvo mucho de mi escuela de dibujo, ¿no? Pero también hubieron maestros, yo qué sé, por ejemplo, no sé, Carlos Nine fue para mí un maestro, él creo que no sabe que me tuvo como alumno, pero yo fui alumno de él durante muchos años, aprendí mucho viendo su trabajo. Pero claro, uno luego tiene que poder despegar de ese padre, ¿no? O de esa madre,
que nos dio el cobijo y algunos saberes para el arranque. Y lo que se ve hoy en redes, y por eso recalco la palabra que puso Nora, tendencias, es eso, es que hay mucha tendencia y todo se parece de algún modo. Entonces, hay algunos referentes que tienen muchos seguidores y empiezan a ver otras personas que empiezan a seguir a esa gente que tiene muchos seguidores y empieza a generarse una especie de efecto dominó en donde nadie sabe Te contagia. lo que se está publicando. O sea, y a nivel de autores de la ilustración o de textos, antes eso sí creo que no tenía la vertiginosidad con la que hoy estamos viendo que está pasando. Entonces, el año pasado me tocó estar de jurado en un concurso en la Feria de Bolonia y lo que se veía era Instagram. Claro, claro. Claro. Mucho Es terrible. Claro. Ahora, es terrible lo que ha provocado en ese sentido Internet con respecto a las influencias, ¿no? Y una cosa que nos pasaba, sí, era, yo que estudié Bellas Artes en el momento analógico, yo tenía que ir a estudiar un pintor a un libro. Entonces Claro. tenía que ir para eso a una biblioteca, lo que Yo lo hace también. infinitamente mucho más acotado y más chico. Ahora, Claro. lo que produce esto, lo que vos decís del Instagram y todo eso, es que estamos viendo copia de copia de copia de copia. Sí. Porque uno no agarra, es muy fácil caer en no agarrar la base, ¿no? Y decís, che, tal ilustrador, ilustradora, está basándose en un maestro del pasado, y entonces es como una fotocopia de fotocopia de fotocopia. Claro, pero ¿no te parece, Poli, también que hay algo que está vinculado a que, digamos, estas nuevas generaciones no van a la biblioteca porque está Internet? Entonces, es como que hay una experiencia unívoca en torno de un lenguaje que es el que nos propone Internet, pero nos quedamos afuera de otros lenguajes capaz, ¿no? Porque no solo nos empiece ver el trabajo de un colega, seguramente escuchar a una persona inteligente hablar en la radio, o ver una película, o leer filosofía, o leer literatura, poesía, etc. Y lo que yo veo que está pasando mucho es que solo se ve Instagram, o solo se ve Facebook, ¿no? Vos decías recién de Carlos Nine, ¿no? Yo Sí. el año pasado fui invitada a una escuela y había, no sé, 10 pibas, tendrían 20 años, y estaban estudiando ilustración. Y en un momento me salió también, porque desde la misma época, hablar, bueno, porque Carlos Nine. Y mientras que hablaba, estaba viendo las caras diciendo, ¿y este? ¿De quién está hablando? Claro. Es como que a partir de la... Me salió a decirle, chica, digamos, averigüen que no esté en Instagram, no quiere decir que no exista. Exacto, que no existe. Es como que Instagram tiene que, la historia del arte tiene solamente 5 años. Es así. Sí. Es esa sensación. O sea, y vos después si te cruzás con alguien y le dices, esto parece tal cosa, fíjate tal otra. Y te dice, ¿y esto qué es? ¿Viste? A mí me llamó la atención, yo participé ahora en un concurso de afiches para Conex por la situación actual. Sinceramente, no voy a decir me gusta o no me gusta, me llamó la atención los afiches elegidos, me llamaron la atención las frases elegidas, tan autorreferenciales para la situación que se está viviendo hoy. Me quedé muy sorprendida. Primero por la estética, el jurado era muy, muy joven, otra gente formada, muy joven, y las frases. Entonces dije, no voy a participar más en estas cosas porque acá no encajo. Claro. De verdad. Por más que lo mío era una línea, eran dibujos de línea, una cosa muy suelta, pero es un mundo muy instantáneo, del momento. Y que no mira para afuera. Sí.
Yo lo que veo con Instagram es como que nadie mira para afuera de su propio perfil. Exacto. Es una cosa así. Sí, y ahí corres peligro, viste, de no ponerte en el lugar que uno está. Muchas veces los concursos, yo siempre digo, mirá, los concursos se participan no para ganar, sino para saber dónde uno está parado, seguir participando, entender, bueno, eso lo has dicho vos, Diego, que has sido jurado, ¿no? Es muy interesante. Mirá, tenemos unos minutos, yo digo, sé que tenés un compromiso. Sí. En unos minutos, entonces me gustaría, digamos, que si tenés algo para, digamos, está ahí pendiente, querés contarnos, que... Bueno, a ver, gracias, Poli. Solo como para cerrar mi parte y mi pequeño aporte a esta convocatoria que hace Ada, creo que hay algo interesante que generan las crisis, que es la posibilidad de pensar qué es lo que uno tiene a mano para resolver y salir del pozo, ¿no? Entonces, esta situación nos plantea un poco repensarnos, más allá de que todos estamos de acuerdo, creo, por lo que vengo escuchando, de que el mundo debe repensarse, pero creo que tenemos esa oportunidad y tenemos un montón de tiempo por delante, y en el caso de siendo nosotros productores de contenidos, creo que es un buen momento para pensarnos como tales, ¿no? Y no caer en el vacío, digo, porque yo sé de mucha gente, y como ustedes seguramente también lo sabrán, hay gente que se deprime. O sea, todos tenemos estados de ánimos con vaivenes. Pero el hecho de volcar la energía en un proyecto, y no solamente hacerle el juego a las redes, porque veo que muchos colegas, mucha gente que no conozco siquiera, hacen invitaciones y otro va y dibuja y otro va y pinta, o la gente hace series de imágenes para publicar en Facebook y en Instagram y mantenernos vivos, ¿no? Y mantenernos así, viéndonos, conectados, estando todos en red. Pero detrás no hay nada después, ¿no? O sea, detrás de esos materiales a veces, no todos aquellos materiales que se publican pasan a ser proyectos. Yo estoy de acuerdo, y yo lo hago también como todos hoy, de volcar los materiales que vamos haciendo, tanto experimentales como publicados, pero en una etapa como esta, estar solamente pensando de existir a través de las redes me parece un poco pobre. Y nada, eso. En mi experiencia creo que, como dicen los chinos, crisis es oportunidad, y es una frase que ahora se hizo muy famosa en esta pandemia, antes no se escuchaba. El otro día lo conversábamos con Matías Daviron, que está haciendo también unos webinars así, entrevistando a colegas, y es muy interesante, ¿no? Porque ese planteo filosófico que tienen los chinos históricamente, de transformar algo que se supone que nos complica la vida en algo positivo, creo que ahí está de algún modo el secreto. Claro que ahora en esta situación, que lo que nos convoca es la pandemia en este webinar, esa crisis igual oportunidad, no solo la podemos pensar nosotros, sino necesitamos nosotros también que las instituciones y nuestros gobernantes sean conscientes de ese cambio. No es nuestra crisis, no somos los únicos que estamos en crisis, hay un mundo en crisis. Pero bueno, yendo a la Exacto, no es chiquita... una crisis personal. Claro, no es una crisis personal, Es exacto. una crisis Social. comunitaria, digamos. Entonces, bueno, aprovechar esa oportunidad, ¿no? ¿Qué le puedo sacar de bueno a esta situación para poder proyectarme hacia adelante? Bueno, hagamos libros, hagamos lo que sea, pero hagámoslo, ¿no? Bueno, Está con la huerta. muchas gracias a todos. Lamento que justo tenía un compromiso a esta hora, 12:30. Gracias a vos, Diego. Gracias, Diego, por estar Otra, ahí. No te me vayas, otra Diego, que reunión web. sacamos fotito. No te me ¿Cómo? vayas, Diego, no te me vayas, que Un sacamos minuto. fotitos. Ah, bueno, dale. ¿Eh? Sacamos las fotos todo. Y bueno, en Exacto. todo caso, digamos, cualquier cosa, si se va Diego y los que tengan ganas de hacer la sobremesa, nos quedamos un ratito más.
Sí, que hay preguntas. No hay problema. Okay. Activen las cámaras para la foto, chicos. Ahora pueden activar todas las cámaras. ¡Ay, qué lindo bebé! Va a ser una foto bastante grande, son 71 participantes, che, muy bueno. Llegamos a 77. Muy bien, muy bien. Ahí nos peinamos. Hay Florencia Casano que está entrenando al próximo dibujante. Muy bien. Bueno, está la foto. ¿Foto? Sí. Bueno, muchas gracias a toda la gente que se sumó hoy y a los colegas acá. Un placer haber compartido este momento. Gracias, Diego. Un abrazo. Gracias, Diego. Gracias. Igualmente. Bueno, gente, muy interesante esto. Si quieren podemos seguir un ratito más con algunas consultas, ¿te parece, Miriam? Sí, hay preguntas, Poli. Dale. Martina había consultado hoy cómo llevan ahora las rutinas, si cambió mucho el tema de los procesos, que algo vos comentaste con la situación de que se te había roto la computadora, que de alguna manera se conecta con una pregunta de Lucía que dice si tienen rutinas para ponerse a ilustrar, pero en el sentido de rutinas ambientales, mentales o del entorno. Pues yo no tengo ninguna rutina. Ya dije, como 2, 3 meses, no tuve ganas de... No, pero en general, me parece que en general vos te pones música. ¿Es ahora? En general, para ponerte a trabajar, a dibujar. No tengo. ¿No? No. Y a mí, No. Lavo, limpio mi casa, después me siento en el tablero, salto del tablero, voy a la... No, soy absolutamente... Caótica. A ver, estamos 2, no tengo que ocuparme de ningún crío, somos 2 personas ahora en casa, no tengo que ocuparme de chicos ni de nada, no necesito la rutina, no la tengo. Buenísimo. ¿Vos, Celi? bueno, a mí lo que digamos, la rutina, entre comillas, que tengo más que nada es el salir a bocetar afuera de casa, porque la casa te come. Entonces, si vos tenés que estar pensando y bocetando dentro de casa, decís, la ropa, el crío, el gato, esto que quedó por acá, no, la tierra, las telarañas, entonces es como que para bocetar y poder empezar algo, tengo que salir a un bar a bocetar. Después si laburo en casa, no tengo drama, es un caos mi casa, no tengo el lugar lindo del ilustrador instagramer, en casa no funciona eso, no existe. Es toda una pila de cosas arriba de cosas. Ir a buscarlo, el momento creativo lo vas a buscar afuera. Sí, sí. Yo creo que por eso se me complicó bastante el laburo que tuve que hacer en cuarentena, porque no podía despegar de eso. Pero bueno, ahora hay que ir adaptándose, porque no se puede estar afuera. Así que... Bueno, yo tengo un estudio, estoy en el estudio de arriba de mi casa, y más o menos puedo mantener esa cuestión de aislarme. No es fácil, porque también... Ir a trabajar, falta eso. Claro, es que a todos, la gran mayoría nos pasa eso, trabajamos en nuestras casas, entonces por más que tengas la suerte de estar en un ambiente separado, siempre está de esto de ir a buscar a los chicos a la escuela, de preparar esto, aquello. A mí me pasa que yo como rutina trato de ponerme la música que me acompañe a cierto proyecto, entonces cuando me doy cuenta que no estoy escuchando música, es porque estoy disperso, ¿no? Y después, bueno, tiene que ver también con las realidades, ¿no? Y es un temón también para el que trabaja por su cuenta, poder separar, ¿no? La vida del laburo. Tal cual. Que todo el mundo te pregunta, che, ¿cómo hace para separar? Y la verdad, no sé si se puede. No se puede separar. No sé, no creo que se puede separar. Vos podés subirle un rato, pero separarla no sé. Bueno, yo también pongo radio. A mí me gusta que me hablen, que la radio me hable. Eso también. Claro. Y aparte está bueno esto de, bueno, los podcasts, la radio. Es como que ahí sí podemos hacer más de una cosa a la vez, pero Claro. creo que en muchos de nuestros casos pasa eso de que
tenés que ir congeniando con todo a la vez. No hay manera, no hay manera. No, uno tiene que aprender a decir, bueno, listo, sí, está sucio. Yo Hay necesito entrega. silencio y al Es revés así. y al revés o sea, silencio. Me gusta el silencio, pobre. Mi marido viene, pone música y yo apenas se va, la saco. Y no puedo trabajar si tengo la casa sucia hecha un quilombo. No puedo. Entonces me pongo a limpiar. No puedo. Y además no aguanto mucho tiempo seguir en el tablero tampoco. Estoy parada, me voy a tomar un mate, vuelvo. No. Es absolutamente mi forma de trabajar. No soy para nada ordenada, pero debo admitir que en la época en que tenía los chicos, ahí sí, me encerraba en el estudio, horas trabajando, era muy diferente. Mira, Paula, cuando te crezcan y se vayan, vas a ver. Ah, bueno, sí. Sí. Lo que pasa es que a mí me agarró tarde, ¿viste? Entonces recién tiene 6 el mío. Oh, Bueno, pero yo tengo 2 adolescentes, ¿no? Entonces yo me doy cuenta de esto que dice Nora. También son los momentos de cada uno. sí, Entonces, yo me acuerdo, digamos, que como todo el mundo, cuando sos más pibe, te bancás, quedarte noches enteras sin que te suene el teléfono, o bueno, ahora el celular, o que te manden un WhatsApp. Yo disfruto mucho los sábados a la mañana, donde, digamos, es mi momento. Y también esto de aprender a ordenarse, porque de acuerdo a las posibilidades de cada uno, como que la vida te va llevando. A mí me pasó que en tantos años de profesión, me di cuenta que me tenía que volver a reordenar, que fue gracias a esta pandemia, ¿no? De buscarle, decir, che, mirá, yo soy diurno, digamos, muy productivo a partir de la mañana. Y me daba cuenta que antes de todo este lío, yo me levantaba, después de llevar a los chicos al colegio, ponerle a las 8 estaba ya trabajando. No, contestaba mails, revisaba correo, veía las noticias, me ponía a hacer un montón de cuestiones donde yo me daba cuenta que antes lo más productivo de mi creatividad era en ese horario. Entonces, A la mañana. tuve que reorganizarme y decir, no, hasta las 10 de la mañana no contesto, 11 de la mañana no contesto un mail. No, ¿por qué? Porque si no empieza la dispersión. Es terrible eso. Entonces, hay cierto orden. No sé si ustedes también han descubierto alguna Bueno, manera sí, de... yo laburaba cuando Juli se iba a la escuela, a la mañana. Claro, Y ahora tengo que reordenar todo y a la mañana es las tareas, los Zoom de la escuela, está en primer grado. Entonces, ¿viste? Y es después de comer, después del mediodía, cuando ya estás refundida y que ponerse a laburar. Entonces, sí, hubo que reordenar cosas. claro, claro. Bueno, ¿qué más? Gio, engancho esta pregunta y voy a otras que estaban antes, porque Gio consulta cómo les va con el tema de la música o cómo funciona a la hora de leer un texto, interpretarlo y elegir cómo comunicar, ¿no? Calculo que la idea es preguntar si escuchan música no solo durante el proceso de trabajo, sino si cuando están leyendo un texto también están escuchando música. Vos, Nori, no escuchás música, estás así en silencio, o noticias, nada. ¿Yo? Sí. Silencio. Ah, Me mirá, encanta el silencio. mirá. No, yo cuando interpreto el texto no, pero después para dibujar sí. Y la música no tiene que ver con lo que estoy dibujando. Ah, mirá qué Yo raro. cuando más me tengo que concentrar, Iron Maiden. Claro, te lleva... Algo el palo y hay que llegar sí o sí, y hay que estar toda la noche. Bueno, pero... No importa si son ositos rosas. Claro, claro. Bueno, yo más o menos parecido en ese sentido, digamos, yo trato de ambientarme y obviamente cuando estoy haciendo un proyecto que tiene algo de relación más nostálgica, por ejemplo, me pongo un tanguito, pero si necesito concentrarme en algo que no me distraiga, a mí me gusta mucho el cine, entonces me pongo soundtrack o música de películas, y si necesito terminar algo, digo, me pongo algo así súper épico, vamos Poli que llegamos, ¿no? Una cosa así. Sí.
Bueno, otra de las preguntas que le había hecho María Laura Roth era ¿qué pasa cuando no te gusta, no te interesa indagar en lo digital? Supongo si es que la pregunta tiene que ver con que si es obligatorio saber manejar lo digital para ser ilustrador o no. Y en este momento es obligatorio saber terminar una imagen en digital, porque no se entrega más una analógica. Claro, claro, tal cual. El archivo original que va a imprenta, que vos le entregás al editor, es digital. Entonces tenés que saber escanearlo, tenés que saber recolocarlo y tenés que saber armar el archivo en alta para entregarlo. Eso Mínimo. es lo mínimo que tenés que saber para poder entrar a laburar, digamos, como profesional y poder cumplir con un pedido de ilustración. Además, Ya no existe más el mando el original y que lo escaneen ellos. No les puedo explicar, si lo saben ustedes, lo que era antes mandar un original, por ejemplo, afuera con Federal Express. De que llegue, de que no llegue. No, eso es una bendición. La verdad, que hoy saber esa parte digital para enviar los dibujos es, pero maravilloso. Ahora, se dan cuenta de una cosa, ¿no? Porque cómo se ha modificado y cuánto hemos resuelto los profesionales, los dibujantes, al mundo editorial. Le hemos bajado los costos de una forma... Totalmente. Y así todo... que pagarlo muchísimo mejor. Claro, y así todo no necesitan el escáner a 3, como no autores, necesitan ¿no? el escaneador, el retocador. Bueno, pero vieron, yo el otro día me pasó algo genial, porque el Photoshop tiene esta herramienta que es fabulosa de unir y hacer la imagen, o sea, podés escanear en 4 partes una imagen porque es muy grande, no necesitas escáner grande ni nada. A una amiga ilustradora le conté esto, porque ella estaba mandando a escanear afuera, y le estaba saliendo carísimo. Le digo, no, pero si el Photoshop tiene una herramienta donde te une todos los pedazos. Bueno, esas cosas, a ver, son fabulosas de la era digital, absolutamente. Ahora, así todo, digamos, ¿cuánto nos cuesta, inclusive con los propios editores, que nos hagan ver como autores, ¿no? Eso es un tema que estábamos hablando. Que nos reconozcan el trabajo. Tal cual. Que ahora, en esta época, también se está notando, ¿no? ¿En qué editoriales no se está reconociendo la autoría en cuanto a regalías, en cuanto a derechos de autor? ¿Cómo? ¿Dónde están teniendo problemas? ¿En qué editoriales? Para que no se reconozca, digamos, la autoría en cuanto a derechos de autor, en cuanto a poder cobrar derechos de autor. En la mayoría. Claro, la mayoría. Lo que pasa es que hay un tema que tiene que ver con... Está, obviamente, lo económico, pero también hay una cuestión de que el mercado, las editoriales, han acostumbrado al público, o al lector, que hay una sola manera de narrar las cosas, que es a través, generalmente, de la palabra, ¿no? O sea, el libro, digamos, está muy relacionado el libro con la escritura. Y hay tantas formas de contar como hay autores. Y estoy involucrando a los autores, a los dibujantes, a los diseñadores, a los fotógrafos, en general a los artistas gráficos de la imagen, que es una de las cosas que estamos tratando de concientizar, por lo menos de edad y entre los colegas, de hablar de artistas gráficos, y no estamos hablando solamente de ilustradores, fotógrafos, o sea, el artista gráfico está como abarcando más en ese sentido, y nos convierte, en un término que una colega el otro día estábamos hablando, en autores gráficos, ¿no? Y cuando se habla de derechos de autor, está como muy separada la cosa de la obra. La ley, la ley 11.723, que es la ley de derecho de autor, en ese sentido nos ampara, nos defiende como autores de la obra que estamos realizando. Entonces, si vos haces una tapa, o haces un libro entero o álbum, seguís siendo autor de tu obra, que es la imagen en ese caso. Después, en el caso de un libro, de una película, o de cualquier otro soporte,
esa obra se convierte mucho más en otra cosa y por eso nos convertimos en coautores. Pero hay una cosa como que el que hace el libro es únicamente el escritor, ¿no? Ha quedado, el otro día estaba hablando con varios escritores, porque ahora está ahí dando vueltas, hoy a la tarde justamente va a haber un Zoom, porque se está impulsando una ley para la creación del Instituto del Libro. Y bueno, acá con Elisambura presente salimos con los tapones de punta, porque no fuimos convocados los dibujantes, o sea, quedaba todo entre escritores. Escritores, editores y traductores. No existimos en la ley, ni siquiera nombrándonos como... ¿De qué se trata la ley? No. Bueno, eso es un tema bastante largo. Hoy a la tarde se va a hacer un Zoom y Ada está atrás de esto, en el sentido de, bueno, a ver, hace 5 años Ada y todo el colectivo de dibujantes en general logró algo importantísimo como es que se concrete la ley del Instituto Nacional de Artes Gráficas. Que les cuento, estábamos ahí, de ya tener todo hasta que llegó la pandemia. Sí, porque tuvo congelado 4 años con la gestión anterior, lógicamente. No teníamos la reunión el viernes posterior a que se declaró la cuarentena total, una cosa así fue. Teníamos, o la semana posterior a que se declaró la cuarentena total, teníamos la reunión para cerrar todo eso. Una cosa así era. Así que bueno, en ese sentido... ¿En qué nos incluye? O sea, ¿cuál es qué es lo que salía? No, es que cuando hablaban, igualmente esto ahora está siendo impulsado por los escritores. ¿Por qué? Porque la gestión anterior, cuando presentaba la ley del Instituto del Libro, hablaba únicamente de lo que es la comercialización y la producción y la comercialización del libro. La producción solamente desde lo editorial, no desde los trabajadores del libro. De lo creativo, faltaba el derecho de autor, lo creativo que es, bueno, obviamente una parte fundamental, pero así todo, por suerte nos pusimos en contacto con la Unión de Escritores y hubo una buena predisposición y obviamente vamos a ir adelante juntos porque es necesario un instituto del libro. Lo que pasa es que tenemos que ser cuidadosos, que sea representativo, ¿no? Que hable no solo de las cámaras de editoriales, también de sus autores, tanto desde la literatura como desde lo gráfico. Así que en eso estamos, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de derechos de autor, que es realmente para hacer más de un webinar, ¿no? Y con especialistas, con abogados, hay un preconcepto generalizado, no solo dentro de la industria de los libros, sino entre los mediadores. Nosotros hace poco hicimos una campaña tratando de concientizar, de educar, porque hemos notado que los bibliotecarios, por ejemplo, hacían circular los PDF sin conciencia de lo que estaban haciendo, ¿no? Que es destruir de alguna manera una parte del sector, ¿no? Que genera conocimientos. Hace 30 años, los ilustradores de la generación anterior, me acuerdo, hicimos toda una gestión y también por la cuestión de la ley de derechos de autor, con Pacho Donel cuando estaba en Cultura, presentando carpetas, esto, aquello. O sea, yo siento que quizá en algún pasito para adelante, varios para atrás, se dieron, porque hay editoriales que ya reconocen la autoría gráfica de los libros. O sea que ya desde el vamos, pero me doy cuenta que no son muchas, por lo que me dicen. Sí, es que venimos de varias luchas de añares, ¿no? Estoy hablando de hace 25 años, me acuerdo, íbamos con las carpetas a todos lados.
Y ahí lo que se peleaba, por ejemplo, Era la devolución de los originales también. o la figuración de los nombres de los en la créditos tapa, en la sí. tapa, Sí, que hoy parece común, pero... sí, y eso creo es verdad. que de alguna manera a los dibujantes, porque los escritores se están agrupando recién ahora. ADA existe desde el año 39 y tiene personalidades jurídicas desde el 82. Entonces, yo creo que esta necesidad de hacernos visibles desde siempre, que fuimos medio como olvidados en ese proceso, nos obligó a agruparnos, ¿no? Por eso tanta importancia. Y hoy esas luchas que parecen lejanas de figurar en tapa, ¿no? Dieron lugar a otras nuevas batallas por luchar. La primera editorial que yo recuerdo que nos otorgó derechos de autor, me acuerdo, 2%, fue a Rojas y a mí en Editorial Sudamericana. Y lo hizo la dueña de la editorial en su momento, que soy la dueña de La Brujita de Papel. Yo creo que en La Brujita de Papel no deben trabajar sin reconocer la autoría de los ilustradores. Al menos en todos los libros donde yo trabajo, se reconoce la autoría a la par del escritor. Hay editoriales... Una cosa reconocer la autoría y otra que te reconozcan No, los derechos. no, los derechos. La autoría obviamente porque se copia, es de uno, pero los derechos de autor sobre ese libro. Tal cual, tal cual. Miriam nos decía... Sí, no, que te iba a decir sobre todo para los más jóvenes que están acá en esta charla, que de todas maneras se ha avanzado muchísimo, ¿no? Yo recordaba una charla del año pasado de Isman, cuando él comentaba que en sus inicios tenía que luchar con las editoriales para que esperaran a que él fuera a buscar sus originales, porque si no los rompían y los tiraban al tacho de la basura, ¿no? O sea, de esa situación a la actualidad, creo que se ha hecho muchísimo, y desde ADA se ha peleado realmente mucho por el tema del reconocimiento del trabajo de los ilustradores. Claro, ahí voy, apunto también a algo que ahí haces alusión, que está bueno diferenciarlo, porque las nuevas generaciones es importante que ya, digamos, quede clarísimo. Antes se confundía mucho el derecho de autor con ser dueño de un original. ¿Se entiende? O con por que eso, ponga tu nombre en la tapa, que no tiene nada que ver. exacto, a lo que vamos es el de ser, digamos, cuando uno hace un contrato con una editorial, con un cliente, aunque sea para cualquier otra cosa que tenga una función hasta publicitaria o lo que sea, lo que uno está haciendo hoy es ceder un permiso a ese cliente para que utilice esa imagen. Para ese libro. Para ese libro, para esa película, para esa remera, no importa para qué. Pero uno es, y ahí es donde nos defiende la ley, es dueño absoluto de los derechos morales, ¿sí? De nuestro trabajo. Que no se pueden delegar los morales. Y eso no se puede delegar, que hay una diferencia con los derechos patrimoniales, que ahí sí es los que uno pone el gancho en un contrato y se puede mandar una macana o no. Ahora, tenemos ventajas y desventajas frente a los escritores, porque el escritor puede firmar un contrato con otra editorial y ya ese dibujo no va indefectiblemente con ese texto, y nosotros los dibujos, bueno, chao. Bueno, pero ahí está donde nosotros justamente podemos poner esos límites, porque generalmente pasa esto, es muy común, ¿no? Lo que decís vos, Nora. Es súper común, es muy común. Súper común. Yo una vez nomás lo pedí, una vez sola, y les digo por qué. Lo peleé con un libro que yo hice con Graciela Cabal, que el texto figura ella y los dibujos yo, que me senté en un bar porque yo había escrito un libro y lo había mal escrito, y le dije, por favor, te doy esta idea, pero escribí lindo el libro. Fuimos a Sudamericana, salió el libro. Murió Graciela Cabal, y la abogada querían editarlo en otro lugar, en otra editorial, con otros dibujos. Y ahí yo dije, no, porque esta idea del libro la tuve yo, pero esto no lo sabemos, no está escrito en ningún lugar. Tuve que buscar en internet una entrevista de Graciela donde lo mencionaba,
para legalmente poder defender Claro. de que este libro era una autoría absolutamente, no solo por los dibujos y el texto, sino que la idea había surgido de mí. Pero si no, no. Si no, los textos van por un lado y los dibujos por otro. Mirá El Principito, que para mí es un libro absolutamente unitario. O sea, Tal para cual, mí mirá, no pueden ir un otro gran libro, ejemplo. pero sí van. Claro, es que es un gran ejemplo el que ha traído el Principito, porque el Principito lo ves como, se ve como, imaginemos de repente que Superi no sabía dibujar, porque muchos dicen, qué feo el dibujo, a mí me encanta, me parece A mí que me encanta es perfecto para esto, ese pero libro. suponemos que caía en manos de un editor y contrataban a un ilustrador, que le daba esa identidad que todos conocemos, al Principito, con la bufanda, con ese aspecto, y firmaba un contrato y le pagaba, no sé, en ese momento, no sé cuántos francos, y nunca más veía un peso. Y es autor de la imagen, ¿no? De una obra. Eso separado hubiese sido un lío en ese sentido. Pero acá no, los libros no están, o sea, los textos no están casados con las ilustraciones. O sea, acá el escritor decide irse a otra editorial y puede usar ese texto otra vez, y nosotros nos quedamos con los dibujos. Claro, si pasa a la inversa. Ahora o donde sea. Claro, si pasa a la inversa, inclusive yo creo que te ven mal. Pues, pero escúchame, vos tenés autorización para hacer con esas ilustraciones otra Deberíamos, cosa. o sea, sí, las tendríamos. Cultural, no las tendríamos, pero ¿qué vas a hacer si las ilustraciones para uno van para ese texto? Inventar otra historia con esos dibujos. Totalmente. Totalmente. Es muy interesante, hay mucho terreno. Para mí hay libros que están unidos indefectiblemente y que no me los puedo imaginar con otra ilustración. Pero hay millones, mira María Elena Walsh, ¿cuántos ilustradores tuvo? Sí, pero Muchísimos. a mí me viene Pedro Vilar, ¿entendés? Y hay cosas que uno lo relaciona, entonces también uno lo que tiene que ver es, desde el punto de vista de una editorial, por más que después puedas cambiar la imagen, que eso es lo que hablaba también Eastman, ¿no? Hay cosas que uno tiene que conservar de las obras como parte, inclusive hasta el archivo histórico. A veces te da pena cuando cambian ilustradores, y te digo que a mí me han encargado hacer nuevas ediciones de libros que digo, pero yo tengo que hacer el trabajo que ya está excelente, y sí, pero son menos viñetas, y ahora, digamos, no se vende así, asá, y te cuesta mucho entender, ¿no? Como el mercado a veces exige otra estética, por ejemplo, que es donde nos encaja. Claro, porque es tendencia, pero sí, y bueno, y es así, yo creo que es así, o sea, el producto libro no es una cosa inamovible, el texto es inamovible. Tal cual. Porque bueno, gente, bueno. Acá me dicen que ya vamos llegando a las 2 horas, yo creo que esto es una charla entre amigos y que podríamos durar un montón, pero vamos a darle una conclusión y me parece que es un buen momento. En todo caso quedará el chat también cuando compartamos esta grabación con todas las dudas, y después, bueno, seguiremos armando este tipo de encuentros, ¿les parece? Sí. Poli, permiso, el tema de las 2 horas es por una cuestión de la grabación, que necesitamos darle un cierre para dejar de grabar. Después, si quieren, sigan hablando. Bueno. No pasa nada. Bueno, démosle un cierre, y en todo caso el que se queda acá esperando el postre, seguimos charlando, pero bueno. Pero podemos en otro momento volver a encontrarnos y que otros tomen la palabra también. Tal cual. Sí, no pudimos hacer eso, de repente que alguno levante la mano y que se incorpore, pero bueno,
a veces se hace muy, muy largo y los temas, viste, te llevan de un lado para otro. A seguir participando y ojalá haya trabajo para todos. Sí, sí, no soy sí. muy Bueno, las optimista, cosas, pero bueno. tal cual, tal cual. Bueno, gracias Nora, gracias, Gracias a todos ustedes. a todos los presentes. A todos los que vinieron. Gracias Tal a todos los que están por ahí. Ya quedan menos, pero bueno, espero que les haya gustado, servido, y que los que no son socios de ADA se asocien para tener acceso a los otros webinars. Tal cual. No, pero no solo por eso. Lo que siempre decimos es lo importante es estar Porque es más agrupados. fácil entre todos. No, entre todos podemos pelearla, entendernos. Yo creo que este webinar sirvió para que muchos darnos cuenta que estamos todos parados en la misma vereda y que nos pasan las mismas cosas y que estamos confundidos, asustados o estamos reaccionando de maneras diferentes. No, aparte no, pero ser socio de ADA está muy bueno porque hay muchas dudas que se plantean en la página y que es súper útil cuando otros opinan, te dan soluciones, lo que sea. Lo que pasa, nosotros vivimos, nuestro laburo es muy ermitaño, vivimos en cuarentenados. Pero la página de ADA lo que hace es que nos abre una comunidad y estamos todos juntos ahí peleándola en cuarentenados. Exacto.